Ahora bien, las poblaciones al crecer presentan cierto tipo de crecimientos. Estos crecimientos pueden ser expresados por modelos poblacionales. Como comentamos anteriormente, generalmente no vamos a poder contar a todos los individuos de una población, ni tampoco vamos a poder contar a todos los que nacen o a todos los que se mueren. Por lo tanto, tenemos que tratar de calcular cuántos son estos números. Por esto es necesario trabajar con modelos poblacionales. Es decir, a través de modelos matemáticos vamos a poder expresar el crecimiento o vamos a poder simular o calcular el crecimiento de una población. Hay varios modelos de crecimiento poblacional, pero para los fines de nuestra clase solamente vamos a hablar de dos tipos de crecimiento. Y que probablemente ustedes van a encontrar uno u otro tipo en el ejercicio que van a realizar posterior a esta presentación. El primer tipo de crecimiento del que vamos a hablar es el crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial se define como el crecimiento de una población que se multiplica por un factor constante en intervalos de tiempo constante. Este tipo de crecimiento o de modelo se le dice que tiene una forma de J. Si ven ustedes la forma de la gráfica, asemeja a la letra J. Y en estos días está muy de moda este tipo de crecimiento porque es justamente la fase de crecimiento en la que va el famoso SARS-CoV-2, que es el coronavirus. Tiene una fase exponencial. Si ustedes han visto las noticias en estos días o revisan las noticias en estos días, van a ver que estamos en la fase exponencial de la infección del coronavirus, ya que se están acelerando los contagios de manera ascendente, como dice la definición, bajo un factor constante y en intervalos de tiempo constante, y va en aumento. El otro tipo de crecimiento o de modelo de crecimiento que vamos a comentar en esta clase es el crecimiento logístico. Este crecimiento logístico lo podemos dividir en tres etapas, y en general es el modelo de crecimiento que nos ejemplifica mejor el crecimiento de muchas poblaciones. En el caso anterior, en el caso del crecimiento exponencial, pues generalmente es un crecimiento que se relaciona mucho con microorganismos como las bacterias o como el virus que estábamos platicando. Pero todos los crecimientos de otras poblaciones llevan a esa fase exponencial y después llevan una fase de estabilización. En este caso, el crecimiento logístico nos muestra que su primera fase, entre el punto A y B que ustedes están viendo en el gráfico, es la parte del crecimiento exponencial hasta llegar a un límite. Este límite vamos a ver ahorita más adelante que tiene que ver con otros factores del ambiente y con factores propios de la población. Bien, tiene primero un crecimiento exponencial, o sea, en aumento rápido. Después llega a una fase donde se va reduciendo o limitando ese crecimiento hasta que se hace estable, digamos, se forma una meseta en la gráfica, que es la parte C, y finalmente viene una fase de descenso, que es la parte D, que puede significar un descenso en la población por algún factor, ya sea biótico o abiótico. El modelo logístico incluye, más que la tasa de crecimiento, también los factores que tienen que ver con el ambiente.
Como les comenté en la diapositiva anterior, hay factores que influyen en el crecimiento de las poblaciones. Las poblaciones no pueden crecer indefinidamente. ¿Por qué? Porque cada población tiene un potencial biótico. Este potencial biótico se va a referir a la máxima capacidad que poseen los individuos de una población para reproducirse en condiciones óptimas. ¿Qué son estas condiciones óptimas? Quiere decir que tengan suficiente número poblacional, que tengan suficiente alimento disponible, que no haya o que la depredación o un factor de competencia también no influya de manera drástica en esta población. Este factor, dice aquí, es inherente a la especie, es decir, cada especie tiene su propia capacidad de reproducirse en condiciones óptimas. Y este factor representa la capacidad máxima reproductiva de las hembras de una población, contando con una óptima disponibilidad de recursos, como les comentaba, es decir, alimento y espacio básicamente. Después tenemos el otro factor que influye en el crecimiento, o podríamos decir en el control del crecimiento de las poblaciones, porque no pueden crecer indefinidamente porque tampoco va a haber disponibilidad indefinida de recursos si una población crece indefinidamente. Tiene que haber límites. Entonces existe también otro factor que es la resistencia ambiental. Es decir, este factor se refiere al conjunto de situaciones o factores que impiden a una población alcanzar el potencial biótico. Estos factores pueden ser tanto bióticos como abióticos y regulan la capacidad reproductiva de una población de manera limitante. Estos factores pueden representar tanto recursos como la interacción con otras poblaciones. Es decir, si hay suficiente alimento, pues esta población va a crecer, pero la población no puede comer y comer el alimento que tenga porque eventualmente se lo va a acabar si no da tiempo a que ese recurso, que es su alimento, pueda recuperarse o restablecerse. Entonces, el mismo recurso puede limitar a una población a crecer, es decir, si ya no hay alimento, la población no va a poder crecer, va a empezar a haber muertes. Y a esto se refiere este tipo de factores que consisten en la resistencia ambiental al limitar a una población para que siga creciendo. Son factores reguladores de las poblaciones, son parte del ambiente o parte misma de los organismos que viven en un ecosistema. Y bien, como hemos platicado, entonces, como no podemos conocer el número total de una población, tenemos que hacer uso de los modelos poblacionales. En este caso, el modelo poblacional que mejor ajusta a la mayoría del comportamiento de crecimiento de las poblaciones es el crecimiento logístico. Aunque, como les comenté anteriormente, el crecimiento exponencial nos ejemplifica muy bien o nos describe muy bien el crecimiento de cierto tipo de poblaciones, como pueden ser las bacterias o los virus, como estamos viendo en el caso del coronavirus en estos días. Pero bien, el crecimiento logístico, que nos describe el crecimiento de otras poblaciones, como puede ser el de nosotros o como puede ser el de los stocks pescables, es el crecimiento logístico. Es decir, mientras no haya una afectación al potencial biótico, la población va a crecer de manera ascendente y acelerada, muy probablemente. Es una primera etapa que ustedes pueden ver entre el punto A y el punto B. Aquí se expresa mayormente el potencial biótico. No hay efectos negativos del ambiente o efectos bióticos, como puede ser la depredación o la falta de alimento. Hay suficiente alimento, poca depredación, muchos nacimientos, entonces la población crece, hasta llegar a un punto donde empieza a hacer su efecto la